Hay cosas que uno descubre cuando ya es demasiado tarde para evitarlas, y este es uno de esos casos. Imagina que tus hijos llegan a casa con las rodillas raspadas, con tierra bajo las uñas, con ese brillo en los ojos que solo tienen los niños cuando han encontrado algo que no deberían haber encontrado, y te dicen que en el lugar donde murió tu esposo, en ese complejo industrial abandonado que huele a muerte y a óxido, han escuchado un sonido que sale de la tierra, un ruido que no debería existir, que nadie puede explicar. ¿Qué haces? ¿Les ordenas que no vuelvan nunca más? ¿O ya sabes en el fondo de tu estómago que es demasiado tarde, que algo se ha puesto en marcha y no hay forma de detenerlo? Esto pasó en el altiplano de San Miguel de Chaltura, en Ecuador, en el invierno de 1989. Un pueblo pequeño, de esos que aparecen en los mapas solo como un punto sin nombre, rodeado de campos de maíz que se vuelven grises cuando llega la neblina, con casas de adobe y techo de zinc, con una plaza central donde los domingos se vende morocho y papas con cuero, y con un monstruo dormido en las afueras. El complejo avícola San Jerónimo, una serie de galpones gigantescos, jaulas de metal que se extendían por hectáreas, silos de comida que parecían cohetes oxidados, y un olor que nunca se fue, ni siquiera después de que todo se detuvo. Rosa Elena Guzmán tenía 32 años cuando sus hijos descubrieron el sonido enterrado, pero parecía de 50. Tenía las manos encallecidas de lavar ropa ajena en el río, la espalda encorvada de cargar bultos de papas en el mercado, y los ojos hundidos de quien ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas, solo una sequedad permanente que arde cuando el viento sopla. Vivía con sus 3 hijos en una casa de 2 cuartos al borde del pueblo, tan cerca del complejo avícola que en las noches, cuando el viento soplaba del este, todavía se podía oler ese aroma a pollo muerto, a desinfectante industrial, a desesperación concentrada. El aviario había cerrado hacía 3 años, pero seguía ahí como una cicatriz que no quiere sanar. Las puertas principales estaban selladas con candados enormes y cadenas gruesas, pero los niños del pueblo sabían que había agujeros en las cercas, láminas sueltas, ventanas rotas por donde se podía entrar. Los adultos decían que el lugar estaba maldito, que se oían ruidos raros, que las luces se prendían solas en las noches sin luna, que los espíritus de los trabajadores muertos no encontraban descanso. Pero los niños no creen en maldiciones de la misma forma que los adultos, o tal vez sí creen, pero la curiosidad pesa más que el miedo. Los hijos de Rosa Elena se llamaban Mateo, de 11 años, Sofía, de 9, y el pequeño Andrés, que apenas tenía 6. Mateo era alto para su edad, delgado como un poste de luz, con el pelo negro siempre enredado y una manera de caminar que parecía una disculpa permanente por ocupar espacio. Sofía tenía los ojos de su padre, grandes y oscuros, y una risa que sonaba como campanas, aunque cada vez reía menos. Andrés era pequeño y callado, de esos niños que observan todo y hablan poco, que se pegan a las piernas de su madre cuando hay extraños cerca. Para ellos el complejo avícola abandonado era lo más parecido a un patio de recreo que tenían. La casa donde vivían no tenía jardín, solo un pedazo de tierra donde Rosa Elena intentaba cultivar habas y cebollas sin mucho éxito. El pueblo tampoco tenía parque, solo la plaza donde los adultos se sentaban a chismear y donde los niños no eran bienvenidos y hacían mucho ruido. Así que el aviario, con sus estructuras gigantes, sus pasillos entre jaulas, sus rincones oscuros y sus espacios abiertos, se había convertido en su territorio secreto. Entraban por un hueco en la cerca del lado oeste, donde alguien había cortado el alambre años atrás y nadie se había molestado en repararlo. Una vez adentro, el mundo cambiaba. Las jaulas vacías se extendían en filas interminables. Estructuras de metal de 3 pisos de altura, donde alguna vez vivieron miles de pollos apretujados, respirando el mismo aire viciado, comiendo del mismo alimento procesado, esperando el día de la muerte. Ahora las jaulas estaban vacías, oxidadas, algunas derrumbadas, otras todavía en pie pero torcidas, como esqueletos de edificios después de un terremoto. El piso era de concreto agrietado, con charcos de agua negra que nunca se secaban, donde crecían hongos blancos y mosquitos que picaban sin piedad. Los galpones principales eran enormes, con techos de lámina que crujían cuando el viento soplaba, con ventanas altas cubiertas de mugre y telarañas tan gruesas que parecían cortinas. Adentro todavía había restos de lo que fue: bebederos automáticos rotos, comederos volcados, sacos de alimento balanceado reventados y derramados, cubiertos de moho verde. El olor era lo peor: una mezcla de humedad, metal oxidado, plumas podridas y algo químico que raspaba la garganta. Pero los niños se acostumbraban, como uno se acostumbra a todo cuando no tiene alternativa. Jugaban a las escondidas entre las jaulas, corrían por los pasillos estrechos haciendo eco con sus gritos, se subían a las estructuras metálicas para ver quién llegaba más alto, inventaban historias de fantasmas y monstruos que vivían en los galpones más oscuros.
Era peligroso, sí, pero qué infancia pobre no lo es. Rosa Elena lo sabía, y aunque odiaba ese lugar con cada fibra de su ser, no tenía el corazón para prohibirles el único espacio donde podían ser niños. El sonido apareció por primera vez un martes de julio, en la tarde, cuando el sol ya estaba bajando, pero todavía había luz suficiente para jugar. Mateo lo escuchó primero. Estaban en la zona este del complejo, cerca de los silos viejos, jugando a que eran exploradores en una ciudad abandonada. Andrés perseguía a Sofía entre las jaulas cuando Mateo se detuvo de golpe, con la cabeza ladeada, como un perro que detecta un sonido que los humanos no pueden oír. No era el viento golpeando las láminas, eso ya lo conocían. No era el crujir de las estructuras metálicas expandiéndose con el calor residual del día, tampoco. Era algo diferente, algo que venía de abajo, desde el suelo, un golpe sordo y rítmico, como si alguien estuviera tocando una puerta desde el otro lado de la tierra. Toc, toc. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Metálico pero también orgánico, como si lo que golpeaba fuera de metal pero estuviera envuelto en algo blando. Sofía se acercó corriendo cuando vio que su hermano se había quedado quieto. ¿Qué pasa?, preguntó todavía sonriendo por el juego. Mateo levantó una mano para pedirle silencio y señaló el suelo. Escucha, susurró. Sofía se quedó quieta conteniendo la respiración y entonces lo oyó también. Sus ojos se abrieron grandes. ¿Qué es eso? Mateo negó con la cabeza. No sé. Andrés llegó trotando, preguntando con los ojos qué pasaba, y Sofía lo hizo arrodillarse en el suelo con ellos. Los 3 se quedaron ahí, de rodillas sobre el concreto frío y agrietado, escuchando ese sonido imposible que subía desde las profundidades. Toc, toc, toc. No era constante. A veces se detenía por minutos completos y ellos pensaban que había terminado, que lo habían imaginado. Pero entonces regresaba, a veces más fuerte, a veces más débil, a veces cambiando el ritmo, como si lo que estuviera abajo estuviera probando diferentes patrones, buscando la forma correcta de llamar la atención. Mateo, que era el mayor y por lo tanto el que tenía que tomar las decisiones importantes, se acostó de panza en el suelo y pegó la oreja al concreto. El frío le caló hasta los huesos, pero pudo oír con más claridad. No solo eran golpes. Había algo más, un zumbido de fondo, eléctrico, como cuando un transformador está por explotar, y debajo de eso, muy lejos, casi imperceptible, algo que podría ser una voz, o el eco deformado de una voz, diciendo cosas que no se podían entender, palabras arrastradas y lentas, como si vinieran desde muy abajo, desde un lugar donde el sonido tiene que atravesar tierra y roca y tiempo para llegar a la superficie. Se quedó ahí tirado hasta que Sofía le jaló la camisa, asustada. Ya se está haciendo de noche, dijo, mirando hacia el cielo que se volvía morado. Mateo se levantó, las rodillas y el pecho cubiertos de polvo y tierra. Los 3 se miraron en silencio, compartiendo algo que no necesitaba palabras. Habían encontrado algo grande, algo que tal vez no deberían haber encontrado. Pero ninguno propuso no volver. Por supuesto que iban a volver. Llegaron a casa cuando ya estaba oscuro, y Rosa Elena los esperaba en la puerta con esa cara que tienen las madres cuando están entre el alivio de que llegaron y la furia de que llegaron tarde. ¿Dónde estaban?, preguntó con voz tensa. Jugando, respondió Mateo, que era el mejor mintiendo. Ya saben que tienen que llegar antes de que oscurezca. Rosa Elena los examinó con ojos cansados. Las rodillas raspadas de Mateo, la tierra en el pelo de Sofía, los zapatos embarrados de Andrés. Sabía dónde habían estado. Siempre lo sabía, pero no tenía fuerzas para pelear esa batalla otra vez. Los hizo lavarse las manos y la cara en el lavadero del patio, con agua fría que salía a gotitas de una llave oxidada. Después comieron en silencio. Arroz con un huevo frito dividido en 3. Pan del día anterior mojado en agua de panela. Rosa Elena comió solo un pedazo de pan y dijo que no tenía hambre, lo que significaba que estaba guardando comida para que los niños tuvieran desayuno al día siguiente. Mateo lo sabía, Sofía lo sabía, incluso Andrés lo sabía, pero ninguno dijo nada porque protestar significaría que ella tendría que mentir y nadie quería obligarla a eso. Esa noche, acostados los 3 en el mismo colchón en el suelo del cuarto pequeño, Mateo susurró en la oscuridad. Mañana volvemos. Sofía no respondió, pero tampoco dijo que no. Andrés ya estaba dormido, abrazando una camiseta vieja de su padre que usaba como almohada. Afuera, el viento soplaba desde el este, trayendo ese olor conocido del aviario abandonado, y muy lejos, tan lejos que podría haber sido imaginación, Mateo creyó escuchar esos 3 golpes rítmicos, toc, 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 llamando desde debajo de la tierra.
Para entender por qué ese sonido era tan imposible, tan fuera de lugar, tienes que entender primero qué era el complejo avícola San Jerónimo, qué representaba para el pueblo y qué le hizo a las personas que confiaron en él. Tienes que retroceder 5 años, al 1984, cuando el marido de Rosa Elena todavía estaba vivo y el futuro parecía algo que podía mejorarse con trabajo duro y buena voluntad. El esposo de Rosa Elena se llamaba Carlos Arturo Guzmán y era un hombre callado, de manos grandes y mirada triste, de esos que trabajan sin quejarse y llegan a casa tan cansados que apenas pueden abrazar a sus hijos antes de quedarse dormidos en el sillón. Había trabajado en el campo toda su vida, cosechando maíz, cuidando vacas, haciendo lo que fuera necesario para ganar unos pocos sucres al día hasta que llegó la promesa del aviario. La avícola San Jerónimo fue idea de un empresario de Quito llamado Fabián Ríos Alcántar, un hombre gordo con trajes caros y sonrisa de tiburón, que llegó al pueblo prometiendo progreso, empleo, modernidad. Iba a construir el complejo avícola más grande de la provincia, decía en las reuniones del cabildo. Iba a generar cientos de empleos, iba a poner a San Miguel de Chaltura en el mapa, iba a demostrar que el campo ecuatoriano podía competir con las grandes industrias. Los políticos locales lo adoraban, le dieron todos los permisos que pidió, le regalaron hectáreas de tierra comunal, le prometieron agua y electricidad subsidiadas. La construcción empezó en 1983 y fue como ver crecer un monstruo. Primero llegaron los camiones con materiales, después las cuadrillas de trabajadores de otras provincias, después las máquinas que excavaban y nivelaban, y en menos de un año ya estaban en pie los galpones principales. Estructuras enormes de metal y lámina, tan grandes que desde lejos parecían hangares de aviones. Después vinieron las jaulas, miles de jaulas apiladas en filas interminables, 3 pisos de altura, con sistemas automáticos de alimentación y agua, con cintas transportadoras para sacar el excremento, con ventiladores gigantes para circular el aire. Carlos Arturo fue uno de los primeros en conseguir trabajo ahí. Lo contrataron como operario de turno nocturno, encargado de vigilar las jaulas del Galpón 3, revisar que los bebederos funcionaran, que las luces automáticas se prendieran y apagaran en los horarios correctos, que no hubiera pollos muertos atascando los sistemas. El sueldo era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado antes, el doble de lo que sacaba cosechando, y además tenía prestaciones, seguro social, uniformes, comida subsidiada en la cafetería de la planta. Rosa Elena recuerda esos días como los mejores de su matrimonio. Por primera vez en años pudieron comprar zapatos nuevos para los niños, no heredados ni remendados. Pudieron comer carne 2 veces por semana, pollo que Carlos traía de la planta, aves que no habían pasado control de calidad por algún defecto menor. Pudieron soñar con ahorrar para una casa propia, con mandar a Mateo a la escuela secundaria en la ciudad, con un futuro que no fuera solo sobrevivir. Pero trabajar en el aviario no era como trabajar en el campo. En el campo, el sol te quema la espalda y la tierra te encalla las manos, pero al final del día puedes respirar aire limpio y ver el cielo abierto. En el aviario todo era artificial, controlado, opresivo. Las luces fluorescentes estaban encendidas 24 horas al día para que los pollos no supieran si era de día o de noche y comieran constantemente, creciendo más rápido, alcanzando el peso de sacrificio en semanas en lugar de meses. El ruido era constante, un coro infernal de miles de pollos cacareando, el zumbido de los ventiladores, el golpeteo de las máquinas de alimento, el chirrido de las cintas transportadoras. El olor era lo peor. Imagina miles de animales encerrados en un espacio pequeño, comiendo, defecando, respirando el mismo aire reciclado. El amoníaco te quemaba los ojos y la garganta, los desinfectantes industriales te mareaban, el polvo de plumas y excremento se metía en los pulmones y hacía que tosieras por días. Los trabajadores usaban mascarillas de tela barata que no servían de mucho, y después de cada turno salían con la ropa empapada de sudor, con el pelo pegajoso, con el olor impregnado en la piel de una forma que no se quitaba ni con 3 baños. Carlos Arturo nunca se quejaba. O al menos no en voz alta, pero Elena veía cómo cambiaba. Llegaba a casa más callado cada día, más encorvado, como si el peso de esos galpones gigantes se estuviera acumulando en sus hombros. Tosía por las noches, una tos seca que le raspaba el pecho, y a veces se despertaba sobresaltado, como si estuviera soñando que se ahogaba. Ella le preguntaba si estaba bien, si necesitaba ir al doctor, y él siempre decía que solo era cansancio, que se le iba a pasar. Los otros trabajadores del aviario eran parecidos, hombres jóvenes que envejecían rápido, que tosían todo el tiempo, que se enfermaban seguido con gripes que duraban semanas, con infecciones en los ojos, con erupciones en la piel que no se curaban. Pero nadie renunciaba porque ¿a dónde más iban a ir? El aviario era el único empleador grande en 50 kilómetros a la redonda. Si dejabas el trabajo, volvías al campo,
a los jornales miserables, a la incertidumbre de si ibas a comer mañana. Fabián Ríos Alcántar visitaba la planta una vez al mes, llegando en su camioneta 4x4 importada, con sus asistentes y su maletín de cuero, y daba vueltas por los galpones con expresión satisfecha, como un rey inspeccionando su reino. Nunca se quedaba más de una hora. Nunca se ponía el uniforme de protección. Nunca respiraba el mismo aire que los trabajadores. Solo tomaba notas, hacía preguntas sobre números de producción, sobre costos, sobre márgenes de ganancia, y después se iba dejando el olor de su colonia cara mezclándose con el olor a amoníaco. Había rumores, por supuesto. Siempre hay rumores cuando una empresa grande llega a un pueblo pequeño. Se decía que Ríos Alcántar tenía conexiones con políticos importantes en Quito, que había conseguido todos los permisos saltándose las inspecciones ambientales, que los desechos del aviario se estaban filtrando al río que usaba el pueblo para regar los cultivos. Se decía que las aves recibían antibióticos y hormonas de crecimiento en dosis que no eran legales, que había paquetes de productos químicos con etiquetas en idiomas extranjeros, sin traducción, sin certificados sanitarios. Pero nadie hacía preguntas en voz alta porque el aviario daba de comer a demasiadas familias. Era como un pacto silencioso. Nosotros trabajamos, ustedes pagan, y nadie mira muy de cerca lo que pasa adentro. El accidente ocurrió en la madrugada del 12 de marzo de 1986, un miércoles sin nada especial, sin avisos, sin señales previas. Carlos Arturo había entrado a su turno a las 10 de la noche, como siempre, revisando las jaulas del galpón 3, llenando los reportes de rutina en un cuaderno gastado. En el galpón trabajaban 3 personas por turno. Carlos, un muchacho joven llamado Edison que apenas tenía 18 años, y un hombre mayor, Segundo Parra, que había sido capataz en haciendas antes de llegar al aviario. Según el reporte oficial que salió después, hubo una fuga de gas. Los tanques de dióxido de carbono que se usaban para sacrificar lotes de pollos enfermos estaban almacenados en un cuarto técnico al fondo del galpón 3, y uno de los tanques tenía una válvula defectuosa que nadie había reportado, o que alguien había reportado pero nadie había arreglado. El gas empezó a filtrarse alrededor de las 2 de la madrugada, llenando el galpón silenciosamente, sin olor, sin color, desplazando el oxígeno. Los pollos empezaron a morir primero, cayéndose de las perchas, aleteando en el piso, miles de ellos. Edison fue el primero de los trabajadores en colapsar, desmayándose entre las jaulas, golpeándose la cabeza contra el concreto. Segundo Parra intentó llamar a la oficina de seguridad, pero el gas ya lo había alcanzado, confundiéndolo, mareándolo, haciéndolo tropezar. Carlos Arturo, que estaba más cerca de la salida, logró llegar hasta la puerta del galpón, pero en lugar de salir corriendo para salvarse, se devolvió. Esto es lo que más duele cuando Rosa Elena piensa en esa noche, lo que le quema el pecho y le cierra la garganta. Que Carlos pudo haberse salvado, que estuvo a segundos de respirar aire fresco, de vivir, de volver con ella y con sus hijos, pero escuchó a Edison gritando adentro, tosiendo, llamando por ayuda, y no pudo dejarlo. Se devolvió arrastrándose porque ya no podía caminar derecho, buscando al muchacho entre las jaulas, entre los miles de pollos muertos y moribundos. Los encontraron en la mañana, cuando el turno del día llegó y abrió las puertas del galpón 3 para ventilar. Edison estaba muerto, con la cabeza rota por el golpe contra el suelo y los pulmones llenos de gas. Segundo Parra estaba inconsciente pero vivo, aunque con daño cerebral severo que lo dejaría como un niño grande por el resto de su vida. Carlos Arturo estaba arrodillado junto a Edison, con una mano sobre el pecho del muchacho, como si hubiera estado intentando hacerle reanimación cuando el gas finalmente lo venció. Estaba vivo cuando lo sacaron, todavía respiraba, pero el daño ya estaba hecho. Lo llevaron al hospital de la ciudad en la parte trasera de una camioneta, sin ambulancia, sin oxígeno, rebotando por caminos de tierra por 2 horas. Rosa Elena recibió la noticia a media mañana, cuando uno de los supervisores del aviario llegó a su casa con cara de circunstancia. No le dijeron que había muerto, solo que había habido un accidente, que estaba en el hospital, que debía ir rápido. Ella no tenía dinero para el bus, así que tuvo que pedir prestado, dejar a los niños con una vecina, correr hasta la parada, esperar media hora bajo el sol hasta que pasó el bus, viajar las 2 horas hasta la ciudad con el estómago hecho un nudo, pensando por favor que esté bien, por favor que esté bien, como un mantra que si lo repites suficientes veces tal vez se vuelve verdad. Carlos Arturo murió 3 horas después de que ella llegó al hospital, sin recuperar la conciencia, sin poder despedirse, sin poder decirle que la amaba o que cuidara de los niños o cualquiera de esas cosas que uno necesita escuchar en el último momento. Solo se fue, con los pulmones destrozados, con el cerebro hinchado por la falta de oxígeno, con las manos todavía manchadas de sangre de Edison, de intentar salvarlo. El funeral fue pagado por la empresa,
un ataúd barato y un nicho en el cementerio municipal. Y Fabián Ríos Alcántar ni siquiera apareció. Solo mandó una corona de flores con una tarjeta que decía: «Lamentamos su pérdida. Avícola San Jerónimo». Edison fue enterrado el mismo día, en una ceremonia separada, y su madre, una mujer que parecía hecha de humo, no dejó de llorar en ningún momento, agarrándose al ataúd como si pudiera retener a su hijo con pura fuerza de voluntad. Segundo Parra sobrevivió, pero su familia dice que habría sido mejor que no. Quedó con la mente de un niño de 5 años, sin poder hablar bien, sin poder caminar sin ayuda, pasando los días sentado en una silla mirando la pared, a veces riendo sin razón, a veces llorando sin entender realmente qué le había pasado. La empresa ofreció una indemnización, 50.000 sucres para Rosa Elena, 25.000 para la familia de Edison. Era una miseria, el equivalente a 6 meses de sueldo de Carlos, pero venía con condiciones. Un abogado de traje brillante llegó con papeles, con explicaciones complicadas llenas de palabras técnicas, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Si firmaba, recibía el dinero. Si firmaba, aceptaba que el accidente había sido causado por negligencia de los trabajadores, no de la empresa. Si firmaba, se comprometía a no demandar, a no hablar con la prensa, a no hacer públicos los detalles de lo que había pasado. Rosa Elena leyó los papeles con manos temblorosas, con los ojos llenándose de lágrimas que hacían que las letras se volvieran borrosas. El abogado le dio un lapicero señalando dónde debía firmar, apurándola con voz suave pero firme. «Es lo mejor para usted y sus hijos, señora Guzmán. Piensa en ellos. El dinero les va a ayudar mucho en estos momentos difíciles». Ella pensó en Mateo, en Sofía, en Andrés. Pensó en las cuentas sin pagar, en el arriendo atrasado, en la comida que se estaba acabando. Pensó en que no tenía trabajo, en que nadie iba a contratar a una viuda de 30 años sin educación, en que sus hijos tenían hambre ahora, no mañana. Firmó odiándose a sí misma, sabiendo que estaba traicionando la memoria de Carlos, sabiendo que estaba diciendo que su muerte había sido su culpa, pero firmó, porque a veces sobrevivir es más importante que la dignidad. El dinero duró 3 meses. Pagó deudas, compró comida, arregló el techo que goteaba, compró uniformes nuevos para los niños. Y después se acabó. Y la realidad volvió. Que era una viuda pobre en un pueblo pobre, que nadie le iba a dar trabajo permanente, que iba a tener que lavar ropa, cocinar para fiestas ajenas, limpiar casas, hacer lo que fuera por unos pocos sucres al día. El aviario cerró 6 meses después del accidente. Oficialmente fue por problemas económicos, por la caída de precios del pollo en el mercado, por deudas con proveedores. Pero en el pueblo todos sabían que había algo más. Habían llegado inspectores del Ministerio de Salud después del accidente, haciendo preguntas, tomando muestras del agua, del aire, de la tierra alrededor del complejo. Habían encontrado niveles altos de contaminantes, de químicos que no deberían estar ahí, de antibióticos en el suelo, de metales pesados en el río. Hubo reuniones a puertas cerradas entre Ríos Alcántar y los políticos locales, negociaciones que nadie vio, pero todos sabían que habían ocurrido. Al final, el aviario cerró temporalmente, con la promesa de que iba a reabrir después de renovaciones y mejoras. Por supuesto, nunca reabrió. Los trabajadores fueron despedidos sin indemnización, porque técnicamente era un cierre temporal, no permanente. Las máquinas fueron desmontadas y vendidas como chatarra. Los tanques de gas fueron removidos. Los pollos que quedaban vivos fueron sacrificados en masa y enterrados en fosas gigantes excavadas en la parte trasera del complejo. Y después nada. El complejo quedó ahí, vacío, oxidándose lentamente, con los candados puestos y las cadenas enrolladas en las puertas principales, pero sin vigilancia real, sin mantenimiento, sin nadie que le importara lo suficiente como para cuidarlo o demolerlo. Se convirtió en parte del paisaje del pueblo, como las montañas al fondo o el río que pasaba al oeste, algo que siempre había estado ahí y siempre iba a estar, inmutable, muerto pero no del todo. Los niños del pueblo empezaron a entrar casi inmediatamente. Primero los más grandes, los adolescentes que buscaban un lugar para fumar o besarse lejos de los ojos de los adultos. Después los más chicos, atraídos por el tamaño del lugar, por las posibilidades de exploración, por el placer simple de estar en un espacio prohibido sin consecuencias inmediatas. Rosa Elena les prohibió a sus hijos que fueran ahí. «Ese lugar mató a su padre», les dijo, con una voz que temblaba de furia contenida. «No quiero que pongan un pie ahí, ¿me entienden?» Mateo, que tenía 7 años cuando murió su padre, asintió solemnemente. Sofía, de 5, lloró un poco, sin entender del todo pero sintiendo el peso de las palabras. Andrés, que apenas tenía 2, solo miró a su madre con ojos grandes.
Pero las prohibiciones de las madres pobres no tienen el mismo peso que las de las madres ricas. Las madres ricas pueden ofrecer alternativas. Clubes, clases de deportes, viajes, juguetes, jardines grandes. Las madres pobres solo pueden prohibir sin dar nada a cambio, y los niños eventualmente aprenden que las prohibiciones sin alternativas son solo palabras. Mateo empezó a ir al aviario cuando tenía 9 años, siguiendo a otros niños del barrio, que presumían de haber llegado hasta el fondo de los galpones, hasta los silos más altos. Al principio fue solo curiosidad, el deseo de saber qué era ese lugar que todos mencionaban con miedo y fascinación. La primera vez que entró, se quedó paralizado en la entrada del galpón principal, abrumado por el tamaño, por el silencio que pesaba como una manta húmeda, por el olor que todavía permanecía. Pero después de la primera vez se volvió más fácil. Después de la segunda, ya no daba tanto miedo. Después de la tercera, el aviario se convirtió en su territorio, en su espacio, en el único lugar donde podía ser algo más que el hijo de la viuda pobre, donde podía ser el niño que conocía todos los rincones, que sabía dónde estaban las mejores jaulas para trepar, donde el techo no goteaba cuando llovía. Sofía lo siguió un año después porque los hermanos menores siempre siguen a los mayores y porque ella era valiente de una forma que sorprendía a todos. Una niña pequeña que no le tenía miedo a la oscuridad ni a las alturas. Andrés fue el último en empezar a ir, cuando tenía 5 años, pegándose siempre a sus hermanos mayores, sin aventurarse solo, sin hacer ruido, solo observando todo con esos ojos enormes que parecían absorber el mundo. Rosa Elena lo sabía, por supuesto. Las madres siempre saben. Veía la tierra en las rodillas, las raspaduras en las manos, el olor que traían pegado en la ropa. Podría haber peleado más duro, podría haber castigado, podría haber amenazado, pero estaba tan cansada, tan absolutamente agotada de trabajar 12 horas al día por un salario que no alcanzaba, de preocuparse por cómo iba a pagar la luz, de cocinar una papa dividida en 3 porciones, que no tenía energía para pelear batallas que sabía que iba a perder. Así que hizo lo que hacen las madres pobres: tragarse el miedo, apretar los dientes y rezar para que nada malo pasara. Y durante 3 años no pasó nada malo. Los niños jugaban en el aviario, volvían a casa con hambre y cansancio, comían lo poco que había, dormían apretados en el mismo colchón y al día siguiente volvían a empezar. Era una vida dura, pero era su vida, y había momentos de risa, momentos de cariño, momentos en que Rosa Elena veía a sus hijos correr y pensaba que tal vez todo iba a salir bien. Hasta que encontraron el sonido enterrado. Después de esa primera tarde en que Mateo escuchó los golpes rítmicos, los 3 niños volvieron todos los días durante una semana, siempre al mismo lugar, siempre a la misma hora, esperando oír el sonido otra vez. Y el sonido volvía, no siempre igual, a veces más fuerte, a veces más débil, a veces cambiando el patrón de los golpes, pero siempre ahí, siempre desde abajo, desde algún lugar escondido bajo el concreto y la tierra. Se volvió una obsesión. Mateo empezó a llevar un cuaderno donde dibujaba mapas del aviario, marcando con una X el lugar donde el sonido se escuchaba más fuerte, trazando líneas para conectar diferentes puntos, intentando entender la geometría de lo que estaba debajo. Sofía traía piedras de diferentes tamaños y las dejaba caer en las grietas del piso, escuchando cómo rebotaban, tratando de calcular qué tan profundo estaba el espacio hueco. Andrés, que era el más pequeño pero también el que mejor oído tenía, podía distinguir cambios sutiles en el sonido que sus hermanos no detectaban. Ahora suena más cerca, decía. O hoy está más triste. Una tarde Sofía tuvo una idea. Fue a casa y regresó con una cuchara de metal, una vieja y oxidada que su madre ya no usaba. Se arrodilló en el punto donde el sonido era más fuerte y empezó a golpear el suelo con el mango de la cuchara. 3 golpes rápidos, esperando. 3 golpes más. Los hermanos la miraron como si estuviera loca, pero se quedaron quietos, esperando. Y el sonido respondió. No inmediatamente, sino después de unos segundos, como si lo que estaba abajo hubiera necesitado tiempo para procesar el mensaje. 3 golpes, exactamente igual al patrón de Sofía, pero más profundos, más resonantes, vibrando a través del concreto hasta las rodillas de los niños. Sofía soltó un grito ahogado, dejando caer la cuchara. Mateo sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Andrés se agarró a la camisa de su hermano, respirando rápido. «Hay alguien ahí abajo», susurró Mateo, y aunque era una conclusión obvia, decirlo en voz alta lo hacía real de una forma aterradora. «¿Quién?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza. «No sé. Alguien. Algo». Volvieron a casa esa tarde en silencio, caminando más rápido de lo normal, mirando hacia atrás varias veces como si esperaran que algo los estuviera siguiendo. En la cena, Rosa Elena notó que estaban más callados que de costumbre,
que Mateo empujaba el arroz por el plato sin comer, que Sofía tenía esa mirada perdida que le daba cuando estaba procesando algo grande. ¿Qué pasa?, preguntó Roselena, con esa antena que tienen las madres para detectar problemas. Nada, respondió Mateo demasiado rápidamente. Roselena lo miró con ojos entrecerrados, pero estaba demasiado cansada para presionar. Había lavado ropa para 5 familias ese día. Las manos todavía le dolían, y lo único que quería era acostarse y no pensar en nada. Pero esa noche, después de que los niños se durmieron, Roselena se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración irregular de Mateo, el murmullo ocasional de Sofía cuando hablaba dormida. Sabía que algo había pasado, algo que sus hijos no le estaban contando, y eso la llenaba de una ansiedad silenciosa que no la dejaba descansar. Afuera, el viento soplaba desde el aviario, y Roselena podría jurar, aunque sabía que era imposible, que podía oír un golpe sordo y lejano. Toc, 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 llamando desde la distancia. Los niños volvieron al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, seguros, cada vez más intrépidos, empujando los límites de lo que se atrevían a hacer. Mateo trajo un martillo viejo que encontró en un terreno baldío y empezó a golpear el concreto alrededor de las grietas más grandes, intentando abrir un hueco, intentando ver qué había abajo. El concreto era viejo y estaba agrietado, pero todavía era grueso, resistente. Después de una hora de golpear, apenas había logrado hacer un hueco del tamaño de un puño. Sofía encontró una rejilla de ventilación en el suelo, cerca de uno de los silos, mitad tapada con tierra y hojas secas. La limpió con las manos, rascándose los dedos con el metal oxidado, hasta que pudo ver que la rejilla estaba suelta, sujeta solo con tornillos viejos que se deshacían al tocarlos. Entre los 3 lograron levantarla, revelando un agujero oscuro del tamaño de un plato, que bajaba vertical hacia la oscuridad. Se asomaron los 3 al mismo tiempo, chocando las cabezas, respirando el aire que salía de abajo. Frío, húmedo, con olor a tierra mojada y a algo más, algo químico, algo raro. «Tiré en una piedra», sugirió Andrés con voz pequeña. Mateo buscó una piedra del tamaño adecuado y la dejó caer por el agujero. Escucharon cómo rebotaba contra las paredes del conducto, metal contra metal. Después un sonido sordo cuando tocó fondo. No era tan profundo, tal vez 3 metros, 4 a lo mucho. Lo suficientemente profundo para que doliera si te caías, pero no tanto como para matarte. «Podríamos bajar», dijo Mateo pensando en voz alta. «¿Cómo?», preguntó Sofía. «Con una cuerda». «No tenemos cuerda. Podemos conseguir una». Pero antes de que pudieran continuar planeando, el sonido volvió, más fuerte esta vez, vibrando a través del agujero abierto, llenando el aire alrededor de ellos. Y después, por primera vez, algo más. Un zumbido eléctrico, como si algo se hubiera encendido, y detrás del zumbido, distorsionado y lejano, algo que podría haber sido una voz, diciendo palabras que no se podían entender, alargadas y deformadas como si vinieran desde muy lejos o desde hace mucho tiempo. Los 3 niños se quedaron paralizados, mirando el agujero oscuro, sintiendo el sonido vibrar en sus huesos. «Tenemos que decirle a mamá», dijo Sofía con voz temblorosa. «No», respondió Mateo inmediatamente. «Se va a enojar, va a prohibirnos venir, y tenemos que saber qué es». «Pero, ¿y si es peligroso?». «Todo es peligroso», dijo Mateo con una lógica de niño de 11 años que había crecido demasiado rápido. «Pero esto es importante. Lo siento, es importante». Y tenía razón, aunque no sabía exactamente por qué. Había ese sonido, algo en la forma en que llamaba desde abajo, que se sentía como un deber, como una responsabilidad, como si lo que estuviera enterrado ahí estuviera esperando, específicamente esperando a que ellos lo encontraran. Consiguieron una cuerda 2 días después, o más bien, consiguieron varias cosas que podían funcionar como cuerda. Un cable eléctrico grueso que Mateo encontró en un basurero, una sábana vieja que Sofía cortó en tiras y amarró con nudos apretados, un pedazo de cadena oxidada que completaba lo que faltaba. No era ideal, pero era lo que tenían. Bajó Mateo primero, porque era el mayor y porque nadie más se ofrecía. Amarraron un extremo de la cuerda improvisada a una viga de metal que parecía sólida. Probaron que aguantara el peso de Mateo colgándose un momento, y después él se deslizó por el agujero, bajando con las piernas primero, raspándose los codos contra el metal del conducto. La bajada fue corta pero aterradora. La luz del sol no llegaba hasta abajo, solo un resplandor débil que apenas le permitía ver sus propias manos. Cuando sus pies tocaron suelo sólido, soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. «¿Estás bien?», gritó Sofía desde arriba, su voz sonando muy lejana. «Sí», respondió Mateo, aunque no estaba seguro de que fuera verdad.
Estaba en una especie de túnel o pasillo subterráneo, con paredes de concreto húmedo y un techo bajo que lo obligaba a agacharse un poco. El piso estaba cubierto de agua estancada. No mucha, apenas unos centímetros, pero fría y oscura, con cosas flotando que no quería identificar. El olor era peor aquí abajo, más concentrado, una mezcla de humedad, moho y ese químico extraño que no podía nombrar, pero que le raspaba la garganta. Había traído una linterna pequeña que funcionaba a medias, parpadeando cada vez que la movía, pero era mejor que nada. La encendió y apuntó hacia adelante, revelando un pasillo que se extendía en ambas direcciones, perdiéndose en la oscuridad. En las paredes había tuberías oxidadas, cables que colgaban sueltos, manchas de agua y de algo más oscuro que podría haber sido aceite o podría haber sido otra cosa. Y el sonido. El sonido estaba aquí, mucho más fuerte ahora, vibrando a través del aire húmedo, rebotando en las paredes de concreto. Toc, y detrás de eso el zumbido eléctrico. Y detrás de eso la voz distorsionada, más clara ahora. Lo suficientemente clara como para distinguir que era una voz humana, masculina, diciendo algo una y otra vez, las mismas palabras en un bucle interminable. Mateo caminó hacia el sonido, chapoteando en el agua, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. El pasillo doblaba a la izquierda, después a la derecha, como un laberinto simple. Las paredes estaban marcadas con números pintados con aerosol. A3, B7, C2, sin patrón aparente, sin explicación. En el suelo había objetos olvidados, un casco de seguridad roto, una llave inglesa oxidada, una bota de goma con un agujero. El sonido lo llevó a una puerta de metal, mitad abierta, oxidada en las bisagras. Mateo la empujó con cuidado y entró a una habitación pequeña, no más grande que el cuarto donde dormía con sus hermanos. Y ahí, en el centro de la habitación, estaba la fuente del sonido. Era una caja de metal del tamaño de una maleta grande, con luces pequeñas que parpadeaban en verde y rojo, con botones y perillas, con cables que salían en todas direcciones, algunos conectados a la pared, otros colgando sueltos. En la parte frontal de la caja había una ranura donde estaba insertado algo que parecía una cinta de casete, girando lentamente, automáticamente, conectada a un mecanismo que Mateo no entendía. Y de la caja salía la voz, distorsionada por años de humedad y uso continuo, pero todavía reconocible como humana, como alguien hablando en un micrófono viejo, grabado hace mucho tiempo, reproducido en bucle infinito por una máquina que no sabía cómo detenerse. Mateo se acercó con las manos temblando y por primera vez pudo entender lo que la voz decía. Palabras en español, lentas y cansadas, repetidas una y otra vez. Mi nombre es Carlos Arturo Guzmán. Hoy es 11 de marzo de 1986. Estoy en el cuarto técnico del Galpón 3. Si alguien encuentra esto, necesito que sepan la verdad sobre lo que pasó aquí. No fue un accidente. No fue negligencia nuestra. Fue intencional. Ríos Alcántar sabía que los tanques estaban defectuosos. Le dijimos 3 veces. Hay reportes. Hay documentos. Él dijo que eran muy caros de reemplazar, que esperáramos hasta el próximo trimestre. Dijo que no iba a pasar nada. Mintió. Esta noche el tanque 7 empezó a gotear. Le avisé al supervisor. Me dijo que esperara, que ya mandarían a alguien en la mañana. Pero está empeorando. Puedo oler el gas. Los pollos ya están cayéndose. Edison se ve mareado. Segundo está tosiendo. Yo también me siento raro. Estoy grabando esto porque tengo miedo de que algo vaya a pasar y no quiero que nos culpen a nosotros. No es nuestra culpa. No fue descuido nuestro. Fue de ellos. Fue de Ríos. Fue del supervisor Mejía que no quiso llamar a emergencias. Si algo nos pasa, por favor que alguien sepa que no fue nuestra culpa, por favor. Díganle a mi esposa. Díganle a Rosa Elena que la amo. Díganle a mis hijos que lo siento. Mi nombre es Carlos Arturo Guzmán. Y la grabación se reiniciaba, volviendo al principio, repitiéndose desde hace 3 años, tras día, noche tras noche, llamando desde la oscuridad, esperando que alguien la escuchara. Mateo se quedó paralizado, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin darse cuenta, escuchando la voz de su padre, una voz que apenas recordaba, que había vivido solo en sus sueños borrosos, ahora real y sólida y rota, saliendo de una máquina en una habitación enterrada. «Papá», susurró, con voz tan baja que ni él mismo la oyó. Arriba, en la superficie, Sofía y Andrés esperaban con ansiedad creciente, llamando a su hermano, preguntando si estaba bien, sin recibir respuesta. Estaban a punto de bajar ellos también cuando Mateo apareció por el agujero, subiendo con movimientos mecánicos, con la cara blanca, con los ojos rojos.
¿Qué pasó?, preguntó Sofía asustada. ¿Qué viste? Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Intentó otra vez, forzando las palabras. Era papá. ¿Qué? La voz. Era la voz de papá. Está grabada. Abajo. En una máquina. Dice que no fue un accidente, que lo sabían, que dejaron que pasara. Los tres niños se miraron en el silencio que siguió. Un silencio que parecía más pesado que cualquier ruido. Después, sin ponerse de acuerdo, sin discutirlo, empezaron a caminar hacia casa, más rápido de lo normal, casi corriendo, necesitando llegar, necesitando decirle a su madre, necesitando que un adulto les dijera qué hacer con esto que acababan de encontrar. Rosa Elena estaba en el patio lavando ropa en un balde de plástico, restregando hasta que le dolían las manos, cuando sus tres hijos llegaron corriendo, con las caras pálidas, con los ojos enormes. Supo inmediatamente que algo estaba mal, que algo había pasado que iba más allá de las raspaduras normales y la tierra en la ropa. «Mamá», dijo Mateo con voz temblorosa, «tenemos que enseñarte algo». Y Rosa Elena, con el corazón ya empezando a latir más rápido, con ese presentimiento de madre que sabe que su mundo está a punto de cambiar otra vez, soltó la ropa mojada, se secó las manos en el delantal y dijo, «Muéstrenme». No fueron inmediatamente. Primero, Rosa Elena hizo que Mateo le contara todo, cada detalle, mientras Sofía y Andrés asentían confirmando. El sonido que habían estado escuchando, el agujero que encontraron, la habitación subterránea, la máquina con la cinta de casete, la voz de Carlos. Al principio, Rosa Elena no les creyó. No porque pensara que estaban mintiendo, sino porque era demasiado imposible. Demasiado como una pesadilla. Como el tipo de cosa que tu mente inventa cuando estás desesperada por tener una conexión con alguien que perdiste. ¿Están seguros de que era su padre?, preguntó con voz controlada, demasiado controlada. Sí, respondió Mateo sin dudar. Dijo su nombre. Dijo tu nombre, mamá. Dijo el nombre de Ríos Alcántar. El nombre del dueño del aviario cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Rosa Elena sintió que algo se enfriaba en su estómago, algo que había estado tibio y adormecido durante 3 años, desde que firmó esos papeles diciendo que el accidente había sido culpa de su esposo. Furia. Era furia lo que sentía, furia que había enterrado bajo capas de cansancio y resignación, despertándose ahora con una intensidad que la asustaba. «Llévame», dijo, levantándose de golpe. Ahora. El sol ya estaba bajo cuando llegaron al aviario, la luz volviéndose dorada y larga, estirando las sombras de las estructuras abandonadas. Rosa Elena no había puesto un pie en ese lugar desde el funeral de Carlos, había jurado que nunca lo haría. Pero ahora caminaba por entre las jaulas oxidadas con pasos decididos, siguiendo a sus hijos, sin mirar a los lados, concentrada solo en llegar. Mateo la llevó hasta la rejilla de ventilación, ahora abierta con la cuerda improvisada todavía amarrada a la viga. Rosa Elena miró el agujero oscuro, después miró a sus hijos, después volvió a mirar el agujero. «¿Bajaste ahí?», le preguntó a Mateo con una mezcla de furia y terror. Mateo asintió encogiéndose un poco. Rosa Elena cerró los ojos, respiró hondo y dijo, «Está bien, baja otra vez, yo voy detrás de ti». «¿Qué?», preguntó Sofía. «Mamá, es peligroso». «Lo sé», respondió Rosa Elena, «pero necesito oírlo yo misma. Necesito estar segura». Bajó Mateo primero, después Rosa Elena, moviéndose con cuidado, con miedo pero sin detenerse. El agua fría le caló los zapatos inmediatamente, la oscuridad le apretó el pecho, el olor le revolvió el estómago, pero siguió a su hijo a través del pasillo subterráneo, a través de los giros hasta llegar a la habitación pequeña con la máquina de metal parpadeante. Y ahí estaba, todavía reproduciendo, todavía hablando, la voz de Carlos Arturo Guzmán llenando el espacio húmedo. «Mi nombre es Carlos Arturo Guzmán. Hoy es 11 de marzo de 1986. Rosa Elena se quedó de pie en la entrada con las manos apretadas en puños, escuchando a su esposo contarle cómo había muerto, cómo le habían mentido, cómo había intentado salvar a Edison, cómo había sabido que algo estaba mal y había intentado documentarlo, había intentado dejar pruebas por si acaso. Cuando llegó a la parte donde Carlos decía, «Díganle a Rosa Elena que la amo», ella se rompió. Se dejó caer de rodillas en el agua sucia con las manos cubriéndose la cara, sollozando de una forma que no había llorado desde el funeral, desde que había tenido que ser fuerte por sus hijos, desde que había tragado todo el dolor para poder seguir funcionando. Mateo se arrodilló junto a ella sin saber qué hacer, con lágrimas también en su cara. Rosa Elena lo abrazó, apretándolo fuerte,
Después extendió un brazo y jaló la cinta de casete de la máquina, silenciando la grabación a mitad de una palabra. Se quedaron ahí sentados en el agua fría durante minutos que parecieron horas, madre e hijo, en una habitación enterrada bajo un aviario abandonado, sosteniendo una cinta de casete que contenía la última confesión de un hombre muerto. Finalmente Rosa Elena se levantó, ayudando a Mateo a ponerse de pie. Tenía la cinta apretada en una mano y en la otra sostenía a su hijo. «Vamos a subir», dijo, con voz ronca, «y después vamos a decidir qué hacer con esto». Subieron en silencio. Sofía y Andrés esperaban arriba, ansiosos, y cuando vieron la cara de su madre, roja e hinchada de llorar, supieron que era verdad, que no había sido imaginación, que su padre de verdad había dejado un mensaje y ellos lo habían encontrado. Caminaron de regreso a casa sin hablar. El sol ya se había puesto completamente, dejando el cielo en un morado profundo salpicado de estrellas. En la casa, Rosa Elena puso la cinta de casete sobre la mesa de la cocina, donde todos pudieron verla. Un objeto pequeño y ordinario que contenía algo extraordinario y terrible. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Mateo después de un largo silencio. Rosa Elena lo miró, después miró a Sofía, después a Andrés, viendo en sus caras hambre y cansancio y esperanza, viendo el futuro que ella tenía que proteger a costa de lo que fuera. «No lo sé», admitió, y era la verdad. No sabía, no tenía idea. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rosa Elena se sentó sola en la cocina con la cinta entre las manos, dándole vueltas, sintiendo el peso de las decisiones que venían. Podía quedársela, esconderla, fingir que nunca la encontraron, seguir con su vida de lavar ropa y cocinar para otros y esperar que algún día las cosas mejoraran. O podía hacer algo con ella, podía buscar a alguien, podía intentar que la voz de Carlos fuera escuchada por más personas que solo ella y sus hijos. Pero ¿quién la iba a escuchar? ¿Quién iba a creerle a una viuda pobre con una cinta que podía hacer cualquier cosa? ¿Y qué pasaría si Ríos Alcántar se enteraba de que tenía pruebas, de que su esposo había grabado esa confesión? Pensó en Edison, en su madre que había perdido a su hijo y que merecía saber que no había muerto por su propia culpa. Pensó en Segundo Parra, viviendo como un fantasma en la casa de su hermana, con la mente destruida por un gas que nunca debió estar ahí. Pensó en todos los otros trabajadores que habían respirado aire tóxico, que habían enfermado, que habían muerto lentamente sin que nadie rindiera cuentas. Y pensó en Carlos, en su voz quebrada en esa grabación diciendo, por favor, que alguien sepa que no fue nuestra culpa. Se durmió en la mesa de la cocina, con la cinta todavía en las manos, sin haber tomado una decisión, pero sintiendo que el tiempo para decidir se estaba acabando. Los siguientes días fueron extraños. Rosa Elena siguió con su rutina normal, lavando ropa, cocinando, limpiando, pero con la cinta escondida en el fondo de un cajón, bajo las pocas ropas que tenía, esperando. Los niños volvieron al aviario, no para jugar, sino para investigar más, para ver qué más había en esa habitación subterránea que habían pasado por alto. Mateo bajó solo esta vez, con una linterna mejor que había pedido prestada, y exploró la habitación con más cuidado. La máquina que reproducía la cinta estaba conectada a un generador pequeño, del tipo que usa baterías de coche, y las baterías seguían funcionando después de 3 años, lo que era casi imposible a menos que algo las estuviera recargando. Siguió los cables y descubrió que iban hacia arriba, hacia la superficie, conectados a un panel solar viejo y cubierto de mugre que nadie había notado, escondido entre la vegetación que crecía en el techo de uno de los galpones. Carlos había montado todo eso. Había planeado que su mensaje durara, que siguiera reproduciéndose, que siguiera llamando hasta que alguien lo encontrara. El sonido enterrado que los niños habían escuchado era el sonido de la verdad intentando salir, golpeando contra las paredes de su prisión de concreto y metal, esperando pacientemente ser liberada. En la habitación Mateo encontró más cosas. Una caja de plástico sellada con cinta gruesa, escondida debajo de unas tuberías, protegida de la humedad. La abrió con cuidado y adentro había papeles, reportes escritos a mano con la letra de su padre, descripciones de mal funcionamiento de equipos, fechas, nombres de supervisores que ignoraron las advertencias, copias de permisos y certificados que habían sido falsificados. Había fotos también, borrosas pero reconocibles, de los tanques de gas con óxido visible, con válvulas que goteaban, con etiquetas de advertencia que habían sido removidas. Y había un cuaderno, el cuaderno personal de Carlos, donde escribía sus pensamientos después de cada turno. Las últimas entradas eran de marzo de 1986. 5 de marzo. Reporté otra vez el tanque 7. Mejía me dijo que dejara de molestar, que los tanques están bien. Pero yo lo vi. Está goteando. No mucho, pero está goteando. 8 de marzo.
Edison dice que se siente mareado últimamente. Todos nos sentimos así. El aire aquí adentro está malo. Los ventiladores no dan abasto. Le dije a Mejía que necesitamos mejor ventilación. Se rió de mí. 10 de marzo. Hablé con otros trabajadores. Varios han reportado lo mismo. Tanques goteando, aire malo, dolores de cabeza constantes. Nadie hace nada. Ríos Alcántar vino hoy, pero solo estuvo 10 minutos. No le importamos. Solo le importan los números. 11 de marzo. Es mi turno de noche. Edison y Segundo están conmigo. El tanque 7 está peor. Mucho peor. Voy a grabar algo. Por si algo pasa, quiero que quede registro. Que no puedan decir que fue culpa nuestra. Mateo leyó cada palabra, con lágrimas que hacían que las letras se volvieran borrosas, sintiendo a su padre más cerca que nunca, entendiendo que Carlos había sabido, en algún nivel, que algo malo iba a pasar, y había intentado proteger a su familia incluso después de muerto, dejando pruebas, dejando verdad. Subió con la caja sellada, con el cuaderno, con todo lo que pudo cargar y lo llevó a casa. Rosa Elena abrió la caja en la mesa de la cocina, con manos temblorosas, leyendo los reportes, mirando las fotos, pasando las páginas del cuaderno. Con cada documento que leía, la furia crecía, reemplazando el miedo, endureciéndola. Sabían, dijo, casi para sí misma. Todo el tiempo lo sabían y dejaron que pasara. Levantó la vista hacia sus hijos, que la miraban con ojos grandes. Su padre intentó detenerlo, intentó hacer lo correcto, y murió por eso. Esa noche Rosa Elena tomó una decisión. No podía quedarse callada. No podía dejar que la muerte de Carlos no significara nada. No podía aceptar que Ríos Alcántar y sus cómplices siguieran libres, ricos, impunes, mientras ella lavaba ropa ajena para darle de comer a sus hijos. Pero tampoco sabía cómo proceder. No conocía abogados, no tenía dinero para pagarlos, no sabía a qué autoridades acudir que no estuvieran ya compradas o intimidadas por Ríos. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? La respuesta llegó de una fuente inesperada. 3 días después de encontrar las pruebas, una mujer tocó a su puerta. Se llamaba Lucía Vargas, era maestra en la escuela del pueblo, una mujer de unos 40 años con lentes gruesos y una manera de hablar directa que a algunos les parecía grosera, pero a Rosa Elena le pareció honesta. Señora Guzmán, dijo Lucía sin preámbulos, escuché que sus hijos encontraron algo en el aviario, algo relacionado con su esposo. Rosa Elena se tensó inmediatamente, con miedo reflejándose en su cara. ¿Quién le dijo eso? Los niños hablan, respondió Lucía. Y las paredes en este pueblo son delgadas, ¿es verdad? Rosa Elena vaciló, pero algo en la expresión de Lucía, algo en la forma en que la miraba sin lástima pero con respeto, la hizo decidir confiar. Sí, admitió. Es verdad. Lucía sintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Necesito que me escuche con cuidado. Mi hermano trabajaba en el aviario también. Murió 2 años después del accidente de su esposo, de cáncer de pulmón, aunque nunca fumó un día en su vida. Los doctores dijeron que sus pulmones estaban llenos de cicatrices, como si hubiera respirado cosas que no debía. Otros trabajadores han muerto también o se han enfermado, demasiados para ser coincidencia. Se sentó sin esperar invitación y Rosa Elena le sirvió agua de panela en vasos desparejos. Lucía tomó un sorbo y continuó. He estado recopilando información por años, nombres de trabajadores enfermos, fechas de muertes sospechosas, rumores sobre qué escondieron cuando cerraron el aviario, pero nunca tuve pruebas directas. Nada que pudiera usar para forzar una investigación real. Si usted tiene algo concreto, podríamos juntarlo con lo que yo tengo. Podríamos hacer algo. Rosa Elena sacó la cinta de casete del cajón donde la había escondido y la puso sobre la mesa. Después trajo la caja con los documentos, con el cuaderno, con las fotos. Lucía las examinó una por una, con expresión cada vez más seria, con los ojos brillando detrás de los lentes gruesos. Esto es oro, dijo finalmente con voz contenida. Esto es exactamente lo que necesitamos. Con esto podemos ir a la fiscalía, a la prensa, a organizaciones de derechos humanos. Hizo una pausa mirando a Rosa Elena con expresión seria. Pero tiene que saber que no va a ser fácil. Ríos Alcántar tiene dinero, tiene conexiones, tiene abogados. Va a pelear, va a intentar desacreditarla, intimidarla, tal vez algo peor. ¿Está preparada para eso? Rosa Elena pensó en sus hijos, durmiendo en el cuarto de al lado. Pensó en el futuro que podía darles si aceptaba el silencio. Pobre, incierto, pero relativamente seguro. Y pensó en el futuro que podía construir si peleaba. Arriesgado, peligroso, pero con la posibilidad de justicia, de dignidad, de honrar la memoria de Carlos de la forma que merecía.
No lo sé, admitió. Tengo miedo. Todos tenemos miedo, respondió Lucía. El miedo no es el problema. El problema es qué hacemos con el miedo. Lo usamos como excusa para no hacer nada o lo usamos como combustible para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Rosa Elena la miró. Después miró las pruebas esparcidas sobre la mesa. Después miró hacia el cuarto donde dormían sus hijos. Déjeme pensarlo, dijo finalmente. Solo unos días. Necesito estar segura. Lucía asintió levantándose para irse. En la puerta se volteó y dijo: su esposo fue valiente. Intentó hacer lo correcto cuando era más fácil quedarse callado. Sus hijos lo heredaron. Encontraron algo que muchos adultos habrían ignorado. Ahora es su turno de decidir qué tipo de madre quiere ser para ellos. Una que les enseña que la injusticia se acepta porque es más seguro. O una que les enseña que algunas cosas valen la pena pelear aunque duela. Y se fue, dejando a Rosa Elena con esas palabras rebotando en su cabeza. Los siguientes días fueron de agonía interna. Rosa Elena no podía dormir, no podía comer, no podía concentrarse en nada. Le daba vueltas y vueltas a la decisión, pesando pros y contras, imaginando futuros posibles. Habló con Mateo, que tenía 11 años, pero a veces parecía mayor, y le preguntó qué pensaba. ¿Qué haría papá?, preguntó Mateo simplemente. Y Rosa Elena supo la respuesta. Carlos haría lo correcto, sin importar el costo. Por eso había grabado esa cinta. Por eso había guardado esas pruebas. Porque creía que la verdad importaba más que la conveniencia. Pero Carlos había muerto. Carlos había hecho lo correcto y había terminado en una tumba, dejándola sola con 3 niños que alimentar. ¿Valía la pena seguir su ejemplo si el resultado podía ser el mismo? La respuesta llegó de forma inesperada. Una tarde, mientras Rosa Elena lavaba ropa en el río junto a otras mujeres del pueblo, escuchó una conversación que la dejó helada. 2 mujeres mayores estaban hablando sobre el accidente del aviario, sobre Carlos y Edison y Segundo. Pobre hombre, decía una. Dicen que fue por descuidado, que no siguió los protocolos de seguridad. Así es, respondía la otra. Por eso la empresa no tuvo que pagar mucho. Si hubiera sido culpa de ellos, habrían cerrado el aviario inmediatamente. Pero como fue error de los trabajadores, solo fue mala suerte. Rosa Elena sintió que la rabia le subía por la garganta, caliente y amarga. Esas mujeres que habían conocido a Carlos, que habían ido a su funeral, que habían abrazado a Rosa Elena llorando, ahora repetían la mentira oficial como si fuera verdad, porque era más fácil creer que los pobres mueren por su propia culpa que aceptar que el sistema está diseñado para sacrificarlos. Se levantó de golpe dejando la ropa a medio lavar y caminó de regreso a casa con pasos rápidos y decididos. Cuando llegó fue directamente a donde Lucía Vargas, que vivía en una casa pequeña cerca de la escuela, y tocó la puerta con fuerza. Lucía abrió sorprendida y Rosa Elena dijo sin preámbulo: «Vamos a hacerlo, vamos a sacar esto a la luz, vamos a hacer que paguen». Lucía sonrió, no con alegría sino con algo más profundo, con respeto y solidaridad. «Bien», dijo, «entonces empecemos a planear». El plan fue simple pero arriesgado. Primero necesitaban hacer copias de todo, de la cinta, de los documentos, de las fotos. Lucía conocía a alguien en la ciudad que tenía una fotocopiadora y que les haría el trabajo discretamente. Después necesitaban contactar a la prensa, pero no a la prensa local que estaba comprada, sino a periodistas nacionales, a programas de investigación de televisión, a reporteros que tuvieran protección y recursos para enfrentarse a Ríos Alcántar. Lucía tenía contactos, de sus años de activismo en el sindicato de maestros, de sus conexiones con organizaciones de derechos humanos. Empezó a hacer llamadas desde el teléfono público del pueblo, hablando en voz baja, explicando la situación, enviando cartas con copias de los documentos más importantes. Mientras tanto, Rosa Elena intentaba mantener la normalidad, seguir con su rutina, no levantar sospechas. Pero era difícil. La tensión la carcomía por dentro. El miedo de que alguien se enterara, de que Ríos Alcántar descubriera lo que estaban planeando antes de que pudieran ejecutarlo. Y sus miedos no eran infundados. Una semana después de que empezaron a hacer copias y contactar periodistas, Rosa Elena recibió una visita. Un hombre en traje, con cara de no haber sonreído nunca, tocó a su puerta y se presentó como representante legal de la avícola San Jerónimo. «Señora Guzmán», dijo con voz suave pero amenazante, «hemos escuchado rumores de que usted está haciendo acusaciones serias contra la empresa. Acusaciones que no solo son falsas, sino que violan el acuerdo de confidencialidad que usted firmó hace 3 años. Vengo a recordarle las consecuencias legales de romper ese acuerdo». Rosa Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «No sé de qué me habla». El hombre sonrió sin humor. «Claro que sabe, y sabe también que tiene 3 hijos que dependen de usted».
Sería una lástima que algo pasara que afectara su capacidad de cuidarlos. Un juicio largo y costoso, por ejemplo. O peor, la amenaza era clara, sin necesidad de ser explícita. Rosa Elena se agarró del marco de la puerta para mantener el equilibrio. «Salga de mi casa», dijo con voz temblorosa pero decidida. El hombre inclinó la cabeza. «Piénselo bien, señora Guzmán. Todavía está a tiempo de reconsiderar cualquier acción imprudente que esté contemplando». Y se fue, dejándola temblando en la puerta, con el miedo clavándose como cuchillos en el estómago. Esa noche, Rosa Elena casi se rinde. Casi toma las copias de los documentos y las quema. Casi llama a Lucía para decirle que no puede seguir, que el riesgo es demasiado grande. Pero entonces Mateo, que había escuchado parte de la conversación con el abogado, se acercó a ella y le puso una mano en el brazo. «Mamá», dijo con voz seria. «Papá no se rindió cuando tenía miedo. Por eso dejó la grabación. Por eso guardó las pruebas. Sabía que era peligroso, pero lo hizo igual». Hizo una pausa mirándola con esos ojos oscuros que eran iguales a los de Carlos. «Nosotros tampoco nos vamos a rendir». Y en ese momento Rosa Elena supo que no podía fallarles. No podía enseñarles que el miedo ganaba, que los poderosos siempre se salían con la suya, que la injusticia era inevitable. Tenía que mostrarles que había otra forma, aunque fuera más difícil, aunque doliera. «Tienes razón», dijo abrazándolo fuerte. «No nos vamos a rendir». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Lucía logró contactar a un periodista de un programa de investigación nacional, un hombre llamado Jorge Santillán, que se había hecho famoso por destapar casos de corrupción en el gobierno. Santillán viajó al pueblo discretamente, se reunió con Rosa Elena en casa de Lucía, escuchó la grabación, examinó los documentos, tomó notas detalladas. «Esto es explosivo», dijo después de horas de revisar todo. «Con esto podemos armar un caso sólido no solo contra Ríos Alcántar, sino contra todo el sistema que permitió que pasara. Los políticos que le dieron permisos sin inspecciones, los funcionarios de salud que ignoraron las quejas, los supervisores que silenciaron a los trabajadores». Pero también advirtió: «Van a venir por usted, con todo lo que tienen. Van a decir que está inventando, que está loca, que quiere extorsionar a la empresa. Van a investigar su vida, van a buscar cualquier cosa que puedan usar para desacreditarla. Tiene que estar preparada para eso». Rosa Elena asintió aunque el miedo le apretaba el pecho. «Estoy preparada», mintió, porque nadie está realmente preparado para ese tipo de ataque, pero porque decirlo en voz alta la hacía sentir un poco más valiente. El reportaje salió al aire 3 semanas después, en horario estelar, visto por millones de personas en todo el país. Mostró la grabación de Carlos, con su voz clara y firme denunciando la negligencia. Mostró los documentos con reportes ignorados, con firmas de supervisores, con fechas que demostraban que la empresa había sabido del peligro y no había hecho nada. Mostró fotos del aviario abandonado, de las condiciones en que trabajaban los empleados, del río contaminado que fluía cerca del complejo. Y mostró a Rosa Elena, sentada en su casa pequeña con sus 3 hijos a su lado, contando su historia con voz temblorosa pero decidida, contando cómo había firmado papeles que la obligaban a callarse, cómo había vivido 3 años creyendo que su esposo había muerto por su propia culpa, cómo sus hijos habían descubierto la verdad enterrada, esperando ser encontrada. El impacto fue inmediato y masivo. Al día siguiente, todos los periódicos del país llevaban la historia en primera página. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados exigiendo una investigación. Políticos de la oposición denunciaron en el Congreso. El Ministerio de Salud anunció que iba a revisar todos los permisos otorgados a la avícola San Jerónimo. La Fiscalía abrió una investigación formal. Pero también llegó la represalia. Ríos Alcántar contrató a los mejores abogados del país y presentó una demanda contra Rosa Elena por difamación, exigiendo una compensación millonaria. Sus abogados dieron entrevistas diciendo que la grabación era falsa, que los documentos habían sido falsificados, que Rosa Elena era una oportunista que buscaba dinero fácil. Aparecieron artículos en periódicos comprados, cuestionando la credibilidad de Rosa Elena, sacando a relucir detalles íntimos de su vida, que había tenido que dejar la escuela de niña, que no sabía leer bien, que había firmado documentos sin entenderlos. Insinuaban que Lucía Vargas la estaba manipulando, que el periodista Santillán tenía una agenda política, que todo era una conspiración para hundir a un empresario exitoso. Rosa Elena recibía llamadas amenazantes en el teléfono público del vecindario, mensajes anónimos dejados bajo su puerta, miradas hostiles de algunos vecinos que trabajaban o habían trabajado para la empresa y temían perder sus empleos si el escándalo continuaba. Pero también recibía apoyo. Familias de otros trabajadores muertos o enfermos se acercaban a ella. Compartí sus propias historias, ofreciendo testimonios.
Abogados de organizaciones de derechos humanos se ofrecieron a representarla gratuitamente. Periodistas de todo el país querían entrevistarla. De pronto, Rosa Elena Guzmán no era solo una viuda pobre lavando ropa en un pueblo olvidado, sino el rostro visible de una lucha contra la impunidad corporativa. El proceso legal fue largo y agotador. Meses de audiencias, de declaraciones, de peritos analizando la cinta de casete para confirmar su autenticidad, de expertos en seguridad industrial examinando los documentos. Rosa Elena tuvo que viajar a la ciudad una y otra vez, dejando a sus hijos con Lucía, gastando en buses y comida dinero que no tenía, pero que le donaban grupos de apoyo que se habían formado alrededor de su caso. Hubo momentos en que quiso rendirse, momentos en que la presión era tan fuerte que sentía que no podía respirar. Momentos en que miraba a sus hijos y se preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba poniendo su necesidad de justicia por encima de la seguridad de ellos. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la voz de Carlos en esa grabación diciendo, por favor, que alguien sepa que no fue nuestra culpa. Recordaba el cuaderno con sus anotaciones cuidadosas, sus intentos de hacer lo correcto. Recordaba a Edison muerto a los 18 años. Recordaba a Segundo Parra, viviendo como un fantasma. Y sabía que no podía parar. El juicio duró casi un año. Al final, la fiscalía logró comprobar que Ríos Alcántar había sabido de las fallas en los tanques de gas y había ignorado deliberadamente los reportes de seguridad para ahorrar costos, que había falsificado inspecciones sanitarias y ambientales, que había pagado sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos, que había amenazado y despedido a trabajadores que se quejaban de las condiciones laborales. Ríos Alcántar fue encontrado culpable de homicidio culposo, falsificación de documentos públicos y cohecho. Fue sentenciado a 8 años de prisión, aunque con su dinero y sus abogados probablemente saldría mucho antes. Tuvo que pagar indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas. La empresa fue cerrada definitivamente, sus activos embargados, su nombre convertido en sinónimo de corrupción y negligencia criminal. Pero la victoria no se sintió como Rosa Elena había imaginado. No hubo sensación de triunfo, no hubo alegría. Solo un cansancio profundo, una satisfacción tranquila de haber hecho lo correcto, y un dolor que nunca se iba del todo porque Carlos seguía muerto, Edison seguía muerto, Segundo seguía destruido, y nada de lo que hubiera pasado podía cambiar eso. La vida de Rosa Elena cambió, pero no de la forma que esperaría. La indemnización que recibió le permitió comprar una casa pequeña, pagar la educación de sus hijos, tener cierta seguridad económica por primera vez en años. Pero también la convirtió en una figura pública, en alguien que ya no podía vivir en el anonimato. Recibía invitaciones para hablar en conferencias, para participar en paneles sobre justicia laboral, para asesorar a otras familias que luchaban contra corporaciones abusivas. Al principio lo rechazó todo, queriendo solo volver a la normalidad, pero eventualmente aceptó que la normalidad a la que quería volver nunca había existido realmente, que había sido una ilusión construida sobre la base de tragarse la injusticia y esperar que las cosas mejoraran solas. Empezó a hablar públicamente, primero con miedo y torpeza, después con más confianza. Contaba su historia una y otra vez, no porque le gustara revivirla, sino porque veía en los ojos de otras personas el mismo dolor, la misma rabia contenida, la misma sensación de impotencia que ella había sentido. Si su historia podía darles, aunque fuera un poco de esperanza, de coraje para no aceptar lo inaceptable, entonces valía la pena el dolor de contarla. Sus hijos crecieron rodeados de esta nueva realidad. Mateo, que había sido el primero en escuchar el sonido enterrado, creció serio y pensativo, estudiando leyes con una beca que le otorgaron precisamente por ser hijo de Carlos Guzmán. Decía que quería ser abogado para defender a trabajadores, para asegurarse de que otras familias no tuvieran que pasar por lo que pasaron ellos. Sofía se volvió activista desde joven, organizando protestas en su escuela, escribiendo artículos para periódicos estudiantiles, nunca callándose cuando veía injusticia. Tenía el coraje de su padre y la determinación de su madre, una combinación peligrosa para los poderosos. Andrés, el más pequeño, fue el que más sufrió con todo. Era demasiado joven para entender completamente lo que estaba pasando, pero lo suficientemente grande para sentir la tensión, el miedo, los cambios. Se volvió callado y observador, prefiriendo los libros y el silencio a las multitudes y el ruido. Pero también desarrolló una empatía profunda por los que sufrían, un deseo de ayudar que eventualmente lo llevó a estudiar medicina. El aviario abandonado eventualmente fue demolido. El gobierno, presionado por organizaciones ambientales, ordenó una limpieza completa del sitio. Encontraron más de lo que esperaban. Fosas con miles de aves enterradas sin control sanitario, tanques de químicos tóxicos goteando al suelo,
contaminación del acuífero subterráneo. La limpieza tomó 2 años y costó millones. En el lugar donde estuvo el complejo avícola, construyeron un parque memorial. Una placa de bronce llevaba los nombres de Carlos Arturo Guzmán, Edison y los otros trabajadores que habían muerto o enfermado por la negligencia de la empresa. Rosa Elena asistió a la inauguración con sus 3 hijos ya adolescentes a su lado y sintió algo parecido a la paz. No era el final que había imaginado cuando era joven y se casaba con Carlos, soñando con una vida simple y feliz, pero era el final que habían construido juntos. Él con su sacrificio y su verdad enterrada. Ella con su coraje y su negativa a aceptar que las cosas tenían que ser como eran. Años después, cuando Mateo tenía ya 20 años y estaba por graduarse de la universidad, hizo un viaje de regreso al pueblo. Caminó por el parque memorial, tocando la placa con el nombre de su padre, recordando. Recordó ese día cuando era un niño de 11 años, jugando en un aviario abandonado, escuchando un sonido que no debería existir. Recordó la curiosidad que lo llevó a investigar. El miedo cuando bajó por primera vez a esa habitación oscura. El impacto cuando escuchó la voz de su padre saliendo de una máquina vieja. ¿Qué habría pasado si nunca hubieran escuchado ese sonido? Si se hubieran quedado callados, la vida habría sido más fácil, probablemente. Más segura. Pero también más vacía, construida sobre la base de una mentira, de aceptar que algunos hombres pueden matar por negligencia y salirse con la suya porque tienen dinero y poder. Su madre le había enseñado que la verdad tiene un costo, pero que el silencio también lo tiene. Y que el costo del silencio es invisible solo hasta que miras de cerca y ves cómo te come por dentro. Cómo te convierte en cómplice de la injusticia. Cómo hace que eventualmente no puedas mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Mateo se preguntó cuántas otras verdades estaban enterradas en otros lugares, bajo otros pisos de concreto, en otros cuartos oscuros, esperando que alguien las encontrara. Cuántas grabaciones no escuchadas, cuántos documentos ocultos, cuántas voces silenciadas. Y se prometió a sí mismo, de pie junto a la tumba simbólica de su padre, que dedicaría su vida a desenterrar esas verdades, a dar voz a los que habían sido silenciados, a asegurarse de que el sacrificio de hombres como Carlos Arturo Guzmán no fuera en vano. Rosa Elena, ahora con 50 años pero pareciendo de 60, seguía trabajando. Ya no lavaba ropa ajena, pero daba charlas, asesoraba a organizaciones de trabajadores, visitaba comunidades donde empresas abusivas operaban con impunidad. Era cansado, era doloroso revisar constantemente el trauma que había vivido, pero también era necesario. Una tarde, después de una charla particularmente difícil donde había contado la historia completa otra vez, una mujer joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «Mi esposo murió en una fábrica hace 2 años», dijo con voz quebrada. «Me hicieron firmar papeles. Me dijeron que fue su culpa. Pero yo sé que no es verdad. No sé qué hacer». Rosa Elena la abrazó, sintiendo en ese abrazo el peso de todas las mujeres como ellas, las viudas de hombres sacrificados en el altar del progreso y la ganancia. «Sí sabes qué hacer», le dijo suavemente. «Lo sabes. Solo tienes miedo. Y está bien tener miedo, pero no dejes que el miedo decida por ti. Porque al final eso era todo, la decisión de no dejar que el miedo ganara. La decisión de creer que tu vida, que la memoria de las personas que amabas, que la verdad misma, valían la pena pelear por ellas aunque fuera difícil, aunque doliera, aunque no estuvieras segura de ganar. El sonido enterrado que los hijos de Rosa Elena habían encontrado hace tantos años ya no existía físicamente. La máquina había sido desmantelada. La habitación subterránea había sido sellada y después demolida. La cinta de casete original estaba en un archivo del Ministerio Público, catalogada como evidencia 147A en el caso del Estado contra Fabián Ríos Alcántar. Pero de cierta forma, el sonido seguía resonando en la memoria de todos los que lo habían escuchado, en las decisiones que había inspirado, en las vidas que había cambiado. Seguía siendo un recordatorio de que la verdad, por más profundo que la entierren, eventualmente encuentra la forma de salir a la superficie. Y ahora, mientras lees esta historia, mientras te pregunto qué habrías hecho tú en el lugar de Rosa Elena, el sonido está llegando hasta ti también. Está haciéndote preguntas incómodas. ¿Cuántas veces has aceptado injusticias porque era más fácil no pelear? ¿Cuántas veces has mirado hacia otro lado cuando sabías que algo estaba mal? ¿Cuánto vale tu silencio? ¿Y quién paga el precio por él? No hay respuestas fáciles. Rosa Elena no las tenía. Sus hijos no las tenían. Cada día era una lucha. Cada decisión un acto de fe en que lo correcto eventualmente triunfaría, aunque el camino fuera largo y doloroso. Pero hay algo que sí sabían. Algo que habían aprendido de la forma más dura. Que el sonido enterrado,
La verdad oculta nunca descansa realmente. Sigue llamando, sigue golpeando contra las paredes de su prisión, esperando que alguien tenga el coraje de escuchar y la voluntad de responder. Toc, toc. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas el sonido de todas las verdades enterradas en todos los lugares donde el poder ha intentado silenciar a los que no tienen voz? ¿Escuchas a los trabajadores muertos por negligencia, a las comunidades envenenadas por contaminación, a las familias destruidas por la corrupción? Están ahí, bajo el concreto y la tierra y el tiempo, esperando que alguien, tal vez tú, decida que han esperado suficiente, que decida que la comodidad del silencio es un precio demasiado alto, que decida que algunas batallas valen la pena pelear aunque no estés seguro de ganar. Los hijos de la viuda jugaron junto al aviario abandonado. Escucharon un sonido que nadie podía explicar. Y tuvieron el coraje de no ignorarlo, de investigarlo, de sacarlo a la luz aunque fuera peligroso. ¿Tú qué harías? La pregunta queda flotando en el aire, esperando respuesta. No mi respuesta, sino la tuya, porque esta historia no es solo sobre Rosa Elena Guzmán y su familia. Es sobre cada uno de nosotros, sobre las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a la injusticia, sobre el tipo de mundo que construimos con nuestro silencio o con nuestra voz. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar, si te hizo sentir aunque sea un poco incómodo con las verdades que aceptas sin cuestionar, entonces compártela. Cuéntasela a alguien. Porque las historias como esta solo tienen poder cuando se multiplican, cuando se transmiten de persona, cuando se convierten en parte de la conciencia colectiva que dice, esto no está bien y no vamos a pretender que sí. Y si conoces tu propio sonido enterrado, tu propia verdad que has estado ignorando porque es más fácil no enfrentarla, tal vez es tiempo de escucharla, de bajar por ese agujero oscuro, de encender la linterna, de ver qué es lo que ha estado llamando tu atención desde las profundidades. Porque al final, eso es lo que la historia de Rosa Elena nos enseña, que las verdades enterradas no se quedan enterradas para siempre, que eventualmente salen de una forma u otra. Y que es mejor ser tú quien las desentierre con tus propias manos, en tus propios términos, que esperar a que salgan solas en el peor momento posible. El aviario de San Jerónimo ya no existe. En su lugar hay un parque, con árboles jóvenes que eventualmente crecerán y borrarán con sus sombras los fantasmas del pasado. Hay niños que juegan ahí ahora, niños que no saben que ese suelo alguna vez sostuvo jaulas llenas de sufrimiento, galpones llenos de ruido y miedo, habitaciones subterráneas llenas de secretos. Pero hay una placa. Y mientras exista esa placa, mientras existan personas que se detengan a leerla, que pregunten qué pasó ahí, que escuchen la historia, entonces Carlos Arturo Guzmán no habrá muerto en vano. Su voz, preservada en esa cinta de casete, habrá logrado lo que se propuso, asegurarse de que la verdad no muriera con él. Rosa Elena visita el Parque Memorial una vez al año, siempre el 11 de marzo, aniversario de la muerte de Carlos. Va sola, temprano en la mañana, cuando todavía hay niebla y el parque está vacío. Se sienta en una banca frente a la placa y habla en voz baja, contándole a Carlos sobre los niños, sobre cómo han crecido, sobre las cosas que han logrado. Le cuenta que Mateo se graduó con honores y ya está trabajando en un bufete que defiende a trabajadores, que Sofía está estudiando periodismo y escribe artículos que incomodan a los poderosos, igual que hizo Jorge Santillán con la historia de ellos. Que Andrés, el más pequeño, el que apenas recuerda a su padre, está en su segundo año de medicina y quiere especializarse en salud ocupacional, en prevenir que otros trabajadores mueran como murió Carlos. Le cuenta que está cansada, que algunos días no quiere levantarse de la cama, que la lucha es agotadora y a veces se pregunta si vale la pena, pero que sigue, que seguirá, porque él le enseñó que hay cosas por las que vale la pena cansarse, vale la pena doler, vale la pena sacrificarse. Y después se queda en silencio, escuchando el viento entre los árboles, el canto de los pájaros que han hecho nidos en las ramas, el ruido lejano del pueblo despertando, y juraría, aunque sabe que es su imaginación, aunque sabe que es solo el deseo de su corazón, que puede escuchar la voz de Carlos susurrando en el viento. Lo hiciste bien, Rosa Elena, lo hiciste bien. No es un final feliz, no del tipo que aparece en las películas donde todo se resuelve perfectamente y todos viven felices para siempre. Es un final real, con cicatrices que no sanan del todo, con pérdidas que nunca se recuperan, con victorias que saben agridulces porque llegan demasiado tarde para algunas personas. Pero es un final digno. Y a veces, cuando has perdido tanto, cuando te han quitado tanto, la dignidad es lo único que te queda, lo único que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Los hijos de la viuda jugaron junto al aviario abandonado, descubrieron un sonido enterrado que nadie podía explicar.
Y al seguir ese sonido hasta su fuente, al negarse a ignorarlo, al tener el coraje de bajar a la oscuridad y ver qué había ahí, cambiaron no solo su propia historia, sino la historia de todo un pueblo, de todas las familias afectadas, de todos los que vendrían después. Porque eso es lo que hace la verdad cuando finalmente sale a la luz. No solo ilumina el pasado, sino que cambia el futuro. Hace que sea un poco más difícil para los siguientes corruptos salirse con la suya, un poco más peligroso para los siguientes empresarios negligentes ignorar la seguridad de sus trabajadores, un poco más probable que la siguiente familia afectada tenga el coraje de pelear en lugar de aceptar el silencio. El sonido ya no se escucha físicamente, pero su eco permanece, en cada trabajador que reporta una condición peligrosa, en cada familia que se niega a firmar un acuerdo de confidencialidad, en cada periodista que investiga en lugar de repetir comunicados de prensa, en cada abogado que toma un caso que sabe que va a ser difícil porque es lo correcto, en cada juez que elige la justicia sobre la conveniencia. Toc, toc, toc. El sonido sigue llamando. No desde debajo del aviario de San Jerónimo, que ya no existe, sino desde todos los otros lugares donde las verdades han sido enterradas. Desde fábricas donde trabajan niños, desde minas donde mueren hombres, desde ríos contaminados que nadie limpia, desde vertederos tóxicos escondidos en comunidades pobres, desde oficinas donde se toman decisiones que sacrifican vidas humanas en nombre de las ganancias trimestrales. El sonido llama, esperando que alguien escuche, esperando que alguien tenga la curiosidad de investigar, el coraje de actuar, la determinación de no rendirse cuando la pelea se ponga difícil. ¿Serás tú? ¿Serás tú quien escuche el sonido enterrado en tu propia comunidad, en tu propio trabajo, en tu propia vida? ¿Serás tú quien decida que la verdad importa más que la conveniencia, que la justicia vale más que la paz falsa construida sobre el silencio de las víctimas? No es fácil. Rosa Elena te lo diría si estuviera aquí. Te diría que hay noches en que no puedes dormir, días en que el miedo es tan grande que apenas puedes respirar, momentos en que quieres rendirte porque todo parece imposible y tú eres tan pequeña contra fuerzas tan grandes, pero también te diría que vale la pena. Te diría que cuando miras a tus hijos a los ojos y sabes que les has enseñado a no doblegarse ante la injusticia, cuando ves que otras familias reciben justicia porque tú abriste el camino, cuando entiendes que has convertido el dolor en propósito y la pérdida en legado, entonces todo el miedo y el cansancio y el sacrificio cobran sentido. Te diría que no estás sola, que hay millones de personas como ella, como sus hijos, como Carlos y Edison, y todos los que han muerto o sufrido por la negligencia y la codicia de otros. Y que cuando esas personas se encuentran, cuando se reconocen entre sí, cuando juntan sus voces y sus fuerzas pueden mover montañas. Lucía Vargas, la maestra que ayudó a Rosa Elena, eventualmente se convirtió en directora de la Escuela del Pueblo. Desde esa posición implementó un programa educativo sobre derechos laborales, sobre seguridad en el trabajo, sobre la importancia de documentar y reportar condiciones peligrosas. Llevaba a sus estudiantes al Parque Memorial y les contaba la historia del aviario, no para asustarlos, sino para empoderarlos, para enseñarles que ellos también podían hacer la diferencia. Jorge Santillán, el periodista que destapó el caso, usó el reconocimiento que ganó para investigar docenas de casos similares en todo el país. Muchos no lograron el mismo impacto. Muchos se toparon con paredes de silencio y amenazas, pero algunos sí. Algunas empresas cerraron, algunos corruptos fueron a prisión, algunas familias recibieron justicia. Y todo empezó con una viuda pobre que se negó a quedarse callada. Los otros trabajadores del aviario, los que sobrevivieron pero quedaron enfermos, también recibieron compensación. No tanto como merecían, nunca es tanto como merecen, pero algo. Un reconocimiento de que lo que les pasó no fue su culpa, que fueron víctimas de un sistema que valoraba las ganancias sobre las vidas humanas. Segundo Parra murió 5 años después del juicio, todavía con la mente de un niño, todavía sin entender completamente qué le había pasado. Pero su familia pudo darle un entierro digno. Pudo pagar tratamientos que le hicieron la vida un poco más cómoda en sus últimos años, y en su tumba, junto a su nombre, está grabada una frase: víctima de la avaricia, recordado con amor. El pueblo de San Miguel de Chaltura cambió también. Nunca se volvió rico. Nunca llegó el desarrollo que Ríos Alcántara había prometido con su aviario. Pero algo más importante cambió: la mentalidad. Las personas aprendieron que no tenían que aceptar todo lo que les decían los poderosos, que podían organizarse, protestar, exigir. Cuando otra empresa intentó instalarse años después, prometiendo empleos pero con historial cuestionable de seguridad, el pueblo se organizó, exigió garantías, negoció términos, y la empresa tuvo que cumplir porque sabían que este pueblo ya no iba a quedarse callado. Esa es la verdadera victoria.
No solo el juicio ganado, no solo el dinero de la compensación, sino el cambio en la conciencia colectiva. La comprensión de que los pobres no tienen que aceptar migajas y peligro a cambio de sobrevivir, que la dignidad no es un lujo para los ricos, sino un derecho para todos, que la vida de un trabajador vale tanto como la de un empresario, y que ninguna ganancia justifica sacrificar vidas humanas. ¿Es perfecto? No. Todavía hay empresas abusivas, todavía hay trabajadores que mueren por negligencia, todavía hay familias que son silenciadas con dinero y amenazas. El sistema sigue siendo injusto, sigue favoreciendo a los que tienen poder sobre los que no lo tienen. Pero cada vez que alguien como Rosa Elena se para y dice no, cada vez que alguien se niega a aceptar la versión oficial y busca la verdad, cada vez que alguien elige la justicia sobre la conveniencia, el sistema se vuelve un poco menos injusto. Las grietas se hacen más grandes. La luz entra por esas grietas y eventualmente, tal vez, el edificio entero de la impunidad se derrumba. No en nuestro tiempo, tal vez. No completamente, pero un poco más cerca que ayer. Un poco más cerca que el año pasado. Un poco más cerca que cuando Carlos Arturo Guzmán grabó su confesión en una habitación oscura, sin saber si alguien la encontraría alguna vez, pero con la esperanza de que sí, con la fe de que la verdad eventualmente sale a la luz. Los niños que jugaban en el aviario abandonado ahora son adultos. Tienen sus propias vidas, sus propias luchas, sus propios sueños. Pero todos cargan con ellos la lección de aquel día cuando escucharon un sonido que no debería existir y decidieron investigar en lugar de ignorar. Mateo, en su trabajo como abogado, a veces recibe casos que sabe que no puede ganar, casos donde el cliente es demasiado pobre y el oponente demasiado poderoso. Y siempre los toma de todos modos, porque recuerda cuando su madre decidió pelear aunque las probabilidades estaban en contra, y ganó no porque fuera más fuerte o más lista, sino porque se negó a rendirse. Sofía, en su trabajo como periodista, a veces recibe amenazas cuando escribe artículos que incomodan a los poderosos. Amenazas legales, amenazas económicas, a veces amenazas físicas. Y siempre siente miedo, porque no es estúpida, porque entiende que el peligro es real. Pero también recuerda la voz de su padre en esa grabación haciendo lo correcto aunque tuviera miedo, y eso le da fuerzas para seguir. Andrés, en su práctica médica, a veces ve a trabajadores enfermos por condiciones laborales peligrosas. Ve pulmones destruidos por inhalar químicos, cuerpos rotos por accidentes evitables, vidas arruinadas por negligencia corporativa. Y siempre documenta, siempre reporta, siempre testifica cuando es necesario porque recuerda que su padre murió precisamente porque la gente se quedó callada cuando debió hablar. Los tres llevan a Carlos con ellos, no solo en la memoria, sino en las decisiones que toman, en los valores que defienden, en el tipo de personas que son. Su muerte no fue en vano. Su grabación, su sonido enterrado se convirtió en algo más grande que él, más grande que su familia, más grande que el aviario o el pueblo o incluso el juicio. Se convirtió en símbolo, en inspiración, en recordatorio de que una persona, incluso al morir, puede cambiar el mundo si tiene el coraje de dejar la verdad documentada. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, que has caminado con Rosa Elena a través de su dolor y su lucha, que has sentido el peso de sus decisiones, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? ¿Vas a volver a tu vida normal y olvidar esta historia en unos días? ¿O vas a llevarla contigo, dejar que cambie algo en ti, dejar que te haga un poco más valiente, un poco más dispuesto a cuestionar, un poco más preparado para actuar cuando veas injusticia? No te estoy pidiendo que te conviertas en activista, que abandones todo y dediques tu vida a luchar por la justicia. Eso es mucho pedir, y no todos estamos en posición de hacerlo. Pero sí te estoy pidiendo algo más pequeño, más alcanzable, que escuches, que cuando oigas ese sonido enterrado en tu propia vida, esa verdad incómoda que es más fácil ignorar, no le des la espalda, que investigues, que preguntes, que documentes, que cuando veas a alguien siendo abusado, explotado, silenciado, no mires hacia otro lado, que cuando tengas que elegir entre la conveniencia y lo correcto, aunque sea solo en decisiones pequeñas, elijas lo correcto, porque así es como el mundo cambia. No con grandes gestos heroicos de personas especiales, sino con miles de decisiones pequeñas de personas ordinarias que eligen una y otra vez no ser cómplices del silencio. Los hijos de la viuda jugaron junto al aviario abandonado y descubrieron un sonido enterrado que nadie podía explicar. Pero la verdadera historia no es sobre el sonido, es sobre lo que hicieron cuando lo escucharon. No lo ignoraron. No se convencieron de que no era su problema. No dejaron que el miedo los paralizara. Escucharon, investigaron, actuaron, y al hacerlo,
Honraron la memoria de un hombre que había intentado hacer lo correcto incluso sabiendo que podía costarle la vida. Esa es la historia, esa es la lección, esa es la verdad que te dejo. Ahora es tu turno de decidir qué haces con ella. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir algo, compártela. Déjala en los comentarios. Cuéntale a alguien. Haz que el sonido siga resonando, porque mientras más personas lo escuchen, más difícil será para los poderosos silenciar la verdad la próxima vez. Y si en tu propia vida hay un sonido enterrado, una verdad que sabes pero has estado ignorando, tal vez es tiempo de investigar, de bajar por ese agujero oscuro, de ver qué hay ahí, de decidir si vas a quedarte callado o si vas a hacer que tu voz, como la voz de Carlos Arturo Guzmán, sea escuchada. El sonido está ahí. Siempre ha estado ahí. La pregunta no es si existe, sino si estás dispuesto a escucharlo. ¿Lo oyes?